Aleluya. Denle gloria al Señor con un aplauso. Ensáyelo aquí. Denle gloria aquí. Porque si usted piensa estar un eternidad con Cristo, aleluya. Hey, ahí no vamos a parar de darle gloria al Rey de la gloria. Así que ensayemos en la tierra. Ensayemos mientras Dios nos permita que darle gloria a la tierra. Estemos en la eternidad. Usted y yo y todos aquellos, aleluya, que se esfuerzan en estar en su presencia por una eternidad, estarán adorando su presencia. Por eso de la gloria. Por eso de la honra al Señor. Aleluya. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste de tu cola. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y araña su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000
Respira tu diestra, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Oh, mas a ti no llegará. No llegará. Aleluya. Sí, Señor. Y tú eres el Señor. Si el pueblo te adora. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno, qué maravilloso es que podamos estar, amén, celebrando juntos la victoria de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos celebran la victoria del Señor? Celebra, celebra. Aleluya. Celebra, 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 celebra. Es la victoria que el Señor nos entrega. Es la victoria que el Señor nos da. Bendito sea el Señor. Es su nombre, gloria. Aleluya. Puede tomar su asiento. Doy gracias a Dios por este día, amén, y por poder estar junto con ustedes, amén, sirviendo, amén, y recibiendo del Señor. Sirviendo, pero recibiendo del Señor también, en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga en esta tarde, que el Señor pueda o haya, amén, ya estado ministrando tu corazón. Y que ahora esté dispuesto a recibir la palabra que viene de parte de Él. Me sabemos que su palabra nos bendice, sabemos que su palabra nos alienta, sabemos que su palabra para nosotros es lumbrea. Amén. Gloria a Dios, reciba los saludos de mi amada esposa, la pastora, gloria al Señor. Así que ella está allá, disfrutando con calorcito. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que tener la envidia, nosotros ayer disfrutamos de una linda lluvia, ¿o no? Bendito es el Señor. Reciba los saludos, amén. Ella está ya contenta, gozosa. Gloria a Dios. Acompañando allí al equipo, de parte del equipo de danza que fue a este congreso maravilloso. Yo veo los estados de las chicas, amén, y me gozo, amén. Y la pastora ya también orgullosa de sus hijas espirituales, amén. Y de lo que están haciendo y dando y entregando para el Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que reciba su saludo en el nombre de Jesús. Yo quiero compartir en esta noche, ¿sí? No voy a compartir el salmo que he leído, sino yo quiero compartir la palabra de Dios en el libro del Evangelio de Juan, ¿sí? Del capítulo 18, en el nombre de Jesús. Yo quiero que leamos juntos la palabra de Dios y que usted preste atención. Decirle a la persona que está al lado, vamos a prestar atención. ¿Sí? No vamos a mirar alrededor. Vamos a prestar atención a lo que Dios quiere hablar. ¿Eh? Juan capítulo 18, arresto de Jesús. Señor, ministraba mi vida en esta palabra. ¿Lo leemos juntos? Y habiendo dicho Jesús estas cosas, si usted quiere ponerse de pie, con su discípulo al otro lado del torrente de Cedrón, donde había huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, diga también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy.
Pues si me buscáis a mí, dejad de ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de lo que me diste no perdí ninguno. Versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, diga Pedro. No, pero con este tono, Pedro. Que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, hoy la recibimos, Padre, y abrimos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu, Señor Dios mío, Padre, tenga entendimiento y sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, y todo lo que venga de tu espíritu, Señor, lo tomamos, lo recibimos, Señor, lo atesoramos para ponerlo por obra también, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Una palabra que me llamaba la atención a mí, ya no sé mucho había compartido, pero tocando otros temas, pero algo que ministraba mi vida y tocaba, amén, o llamaba poderosamente mi atención, es, diga, actitud. No, más fuerte, diga actitud. Lo que me llamaba la atención es la actitud de una persona. Ok, sí, bien, yo le había dado este título, ¿no? Y bajo este tema, bajo, amén, este punto es lo que yo quiero hablar. Motivo correcto, método equivocado. ¿Amén? Repita, motivo correcto, método equivocado. Ok, yo quiero hablarle de Pedro, ¿no? Para entrar en este tema quiero hablarle de Pedro. Pedro, un hombre, amén, impulsivo. Pedro, un hombre que se dejaba llevar por la situación del momento, no podía controlar, amén, sus impulsos. ¿Cuántos Pedro hay acá? No podía controlar. ¿Cuántos Pedro hay acá? No podía controlar sus impulsos. Yo creo que hay más Pedro, dos, yo creo que hay muchos más Pedro acá, que no pueden dominar sus impulsos. En el momento de una circunstancia, en el momento de un problema, en el momento de algo que pueda llegar a suceder, amén, lo que hace Pedro, ¿no? Y lo vemos por la palabra, no solamente en lo que hemos leído aquí, ¿no? Esto es lo que más resalta por ahí de la actitud de Pedro y de un impulso que este varón tuvo, ¿no? Sino que tiene más, ¿no? O sea, Pedro tiene un testimonio, digamos, tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, yo quiero hablarle de este Pedro impulsivo, este Pedro, amén, que tenía buenas intenciones. Diga, Pedro tenía buenas intenciones, pero no bastaba. Y como nosotros, como usted, como yo, muchas veces tenemos de buenas y muchas buenas intenciones, pero no es todo. Tenemos un motivo correcto, pero un método equivocado en el momento de accionar o de reaccionar delante de alguna circunstancia. Pedro estaba en ese momento, la palabra nos cuenta, ¿no?, que llegan los soldados, llegan los alguaciles junto con Judas, quien iba a entregar al Señor, quien iba a abrazar, quien iba a besar al Maestro, amén, y allí estaba Pedro. No me está siguiendo. Allí estaba Pedro. Allí estaba Pedro viendo, siendo testigo de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y en el momento entonces dice la palabra que cuando Jesús, amén, ve sobrevenir todo lo que iba a pasar, ¿no? Dice que se adelanta para preguntar a los soldados a quién ellos estaban buscando, ¿no? Entonces él se le presenta delante de los soldados y ellos mismos dicen a Jesús Nazareno. Y Jesús estaba ahí diciéndole, yo soy. ¿No? Y otra vez después le pregunta a ver a quién buscaban y le vuelve a repetir los soldados a Jesús Nazareno. Ya te he dicho que yo soy, entonces si yo soy, ¿a quién buscáis? Dejad ir a esto, ¿no? Y cuando se lanzaron, ¿no?, para arrestar a Jesús, diga, estaba Pedro. Cuando se lanzaron para arrestar a Jesús, para tomar a Jesús, amén, como un ladrón, como un malhechor, allí estaba Pedro, y lo que Pedro tenía en sus manos lo usó. Diga, lo que Pedro tenía en sus manos lo usó. Santo. Había un motivo correcto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pedro tenía un motivo correcto en ese
momento para defender a su maestro, para defender a Jesús. Pedro tenía un motivo correcto en ese momento para hacer, amén, quizás lo que él tenía pensado hacer. Pero muchas veces, los motivos que a nosotros nos parecen incorrectos para hacer algo, amén, que a nosotros nos parece correcto, amén, no usamos los métodos correctos, sino los métodos equivocados. Por eso yo digo, voy a hacer la líder M2 Andrea, digo, poner este título, ¿no? Entonces, motivo correcto, métodos equivocados. Como usted y yo, amén, perdón, Pedro, amén, como usted y como yo, siendo personas impulsivas, delante de alguna circunstancia, siempre hemos reaccionado conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Mire lo que dice Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne ponen en la mente las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, las cosas del Espíritu. Ahí está la diferencia, amén, de donde nosotros ponemos en la mente. Si nuestra mente está en la carne, vamos a actuar conforme a la carne. Pero si nuestra mente está, amén, en el Espíritu, vamos a actuar conforme al Espíritu. Ahora, la pregunta es, Pedro, ¿dónde estaba su mente? ¿Dónde estaba la mente, el pensamiento de Pedro? ¿Cómo estaba actuando Pedro conforme a la carne? Él quiso defender, tenía una buena intención. Quiso defender a su maestro, a su guía, a su mentor, a aquel que había escuchado y de quien había aprendido mucho. Pedro estaba dispuesto, amén, a dejar su vida para defender a Jesús, pero usando el método equivocado. Diga, amén, me hace acordar, diga, me hace acordar a mí. Me hace acordar a mí. Que no me digan nada. Aleluya. Que no hablen de mí, que no hablen de mi casa, que no hablen de mis hijos, que no hablen de mi esposa, de mi esposo. ¿Tendrías un motivo correcto? Sí. Pero muchas veces usando el método equivocado. Muchas veces usando el método equivocado. ¿Sabes qué? Las veces que han hablado de mí, las veces que han calumniado mi vida. De acá estoy. Aleluya. A mi esposa, el ministerio, y aquí estamos. Bendito es el Señor. Y teníamos motivos demasiados que para nosotros eran buenos. Podemos haber dicho, vamos a aprovechar este momento para soltar todo. Vamos a aprovechar este momento para mandar todo a la presencia del Señor. Pero no es el método que yo pueda usar, no es el método que nosotros podamos usar, mi hermano. No es el método que nosotros podamos usar para querer defender algo, una causa, a ver, injusta. Miren, porque tenemos ejemplo de la Biblia. Pablo y Silas, presos de la cárcel, podrían haber estado pateando la reja, insultando al carcelero, insultando a uno al otro y quejándose, ¿por qué nos está pasando esto? Ellos pudieran haber estado aprovechando el motivo correcto para quejarse. Con un método equivocado. Pero dice la palabra que ellos a la medianoche oraban y cantaban himnos. Aleluya. Aleluya. ¿O a usted no le parece que justamente Pablo y Silas, encarcelados por hacer la obra del Señor, ahora se encuentran encarcelados? ¿No le parece que sería un motivo correcto para mandar toda la presencia del Señor? Pero estos hombres andaban conforme al Espíritu. Por eso sus pensamientos eran sujetos al Espíritu. Amén. Por lo tanto, obraban la voluntad del Señor. Y en vez de estar pateando y gritando e insultando dentro de una casa injustamente, cantaban y oraban. Daban gloria a Dios.
Nos ponemos a la medianoche a orar y a cantar himnos, ¿sí? ¿No? Santo. Es lo menos que hacemos. Es lo menos que hacemos. Y parece que vivimos bajo la ley. Ojo por ojo. Santo. Misericordia. Ah, este me la hizo, ahora me va a conocer. Ah, este se metió conmigo, este se metió con mi casa, ahora va a ver. Y dejamos el testimonio por un momento de costado, amén, para, amén, usar un motivo que nos parece correcto, amén, y usamos métodos equivocados y perdemos el testimonio. Podemos decir que Pedro perdió el testimonio. Como un seguidor de Jesús, sacó su espada, se desenvainó y le cortó la oreja a Marco. Podemos decir que el impulso de Pedro le hizo perder el testimonio. Está bien, después vemos que Pedro es restaurado y llora y se arrepiente, ¿verdad? Pedro era un discípulo lleno de buenas intenciones, pero algunas veces usaba el método equivocado. Era un discípulo del Señor, lo seguía. Era un discípulo del Señor, lleno de buenas intenciones, pero algunas veces usaba el método equivocado. Quien sigue a Jesús de lejos nunca puede actuar de modo equilibrado. Tremendo. Escuche, quien sigue a Jesús de lejos, quien sigue a Jesús de lejos nunca puede actuar de modo equilibrado. ¿Quién no seguía de lejos a Jesús? ¿Quién no seguía de lejos a Jesús? Es una pregunta. Pedro. Y vemos a Pedro que él no podía actuar de una manera equilibrada. Cuando nosotros caminamos lejos de eso, viendo de lejos al Maestro, no podemos actuar de una manera equilibrada. Pedro, como decíamos, estaba lleno de buenas intenciones. Podemos decir que Pedro tenía motivación, tuvo una motivación en ese momento para actuar como estaba actuando. La motivación en una persona es buena, pero los métodos deben y tienen que ser divinos. Una persona motivada, todos queremos, yo quiero líderes motivados en la casa. Amén. Pero con métodos divinos. Aleluya. Para que se marque una diferencia. Pero ahí estaba Pedro, el impulsivo. Y quiero llegar a un punto de esta palabra. Amén. Escuche. No podemos permitir que las intenciones buenas produzcan acciones malas. Somos llamados a defender, escuche, somos llamados a defender la causa correcta. La causa correcta, con los motivos correctos. Por eso Jesús le dice a Pedro: mete tu espada en su alma. ¿Qué quiere decirnos el Señor en esta noche? Eso que vos querías hacer. Porque la situación te motivaba a hacer eso. Porque la circunstancia, amén, te apremiaba, era un motivo correcto para usted hacer o decir lo que estaba por hacer o decir lo que estaba por decir. Como a Pedro. Decíamos que estamos llenos de buenas intenciones.
pero que a veces no es todo. Entonces Jesús le va a decir a Pedro: mete tu espada en la vaina. Como el Señor nos viene a decir a nosotros: lo que estabas por hacer, no lo hagas. Santo Jesús. Porque no es el método correcto. Pero pastor, yo tengo motivos. Sí, puede ser un motivo que usted pueda usar para hacer lo que a usted le parezca, pero qué diferente sería si, aunque tengamos los motivos correctos para actuar impulsivamente, vayamos a la presencia de Dios y que Él nos dé una guía, una dirección para que el método que usemos sea el correcto. Señor. Aleluya. Porque gente se piensa que siempre hay, a ver, y es una realidad lo que voy a decir, ¿no? Y no tendría que ser así. Pero usted, ¿por qué se piensa que dentro de la iglesia de Jesucristo hay contienda, hay división, hay celos, hay envidia, hay tantas cosas que no tendría que estar, no tendría que haber, pero que existen dentro del pueblo del Señor? ¿No? Porque son las personas que caminan, que andan, amén, en lo que dice Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne, dice, ponen la mente en las cosas de la carne. Entonces, que a mí no me diga nadie lo que yo tengo que hacer. Ya mi hermano la tengo, ni mi mamá, ni mi papá. ¿Quién se cree? Ya va a ver. Voy a orar para que Dios me mande fuera. Método equivocado. Capaz que sea un motivo correcto, pero no sería el método correcto, sino el equivocado. Esto pasa dentro de la iglesia, en las familias. La familia de él, pasan cosas. Y quizás vos me digas como mujer, pero yo, pastor, yo tengo motivos para hacer lo que quiero hacer. Mire, si alguien tuvo motivos y no lo hizo en contra de nosotros, Sí, Señor. si alguien tenía motivos correctos para hacernos desaparecer de la tierra, fue Dios. Porque nos volvimos en contra de Él, andando en nuestros delitos y pecados. Entonces, si alguien tenía motivos correctos para hacer con mi vida lo que quisiera, ese fue Dios. Pero vemos a un Dios de amor, de gracia y de misericordia, que usó el método correcto, no el equivocado. Y el método correcto fue enviar a su Hijo, a su único, a morir por nuestros pecados, para que usted y yo hoy podamos estar celebrando la victoria, adorando y alabando al Rey de la Gloria. Todos los motivos correctos. Y después que dio, Jesucristo dio y entregó su vida y resucitó, después también, Señor, tú hubiese tenido miles de motivos correctos para seguir haciendo con nosotros lo que Él quisiera. Pero Dios cree, Dios confía y sabe que si nosotros nos acercamos, amén, a su presencia, que si nosotros nos decidimos y aceptamos hacer su voluntad, y qué difícil es que la iglesia acepte hacer la voluntad de Cristo. Porque la voluntad de Cristo es amar a tu hermano como a ti mismo. Aleluya. Porque la voluntad de Dios es hacer misericordia. Porque la voluntad de Dios es perdonar. Jesucristo, delante de la mujer que fue sorprendida en acto de adulterio,
tenía el motivo correcto para acusarla, amén, y para dejarla que todos la apedreen, amén. Tenía el motivo correcto, era el motivo correcto, todos la estaban acusando. La ley decía que esa mujer tenía que morir por lo que había hecho. Sin embargo, Jesús nos mostró, amén, que Él no iba a hacer o usar un método equivocado, sino el correcto. Le dijo, ni yo te condeno. Y le dijo, vete y no peques más. Aleluya. Vete y no peques más. Entonces, qué difícil que es nosotros aceptar o vivir en la voluntad del Señor cuando no estamos dispuestos, a aplicar lo que ya nos ha enseñado nuestro Maestro, que es amar, que es perdonar y que es tener misericordia. ¿Qué más podemos decir de Pedro? Pero pastor, amaba a su maestro, por eso no sacó su espada y le cortó la oreja a aquel muchacho, y yo creo que está bien lo que hizo Pedro, yo haría lo mismo. Si usted tiene ese pensamiento de que yo haría lo mismo, entonces usted me está diciendo, amén, que se deja llevar por un impulso, amén, de un motivo que usted va a usar, amén, o va a aprovechar, amén, para hacer lo incorrecto. Ay, ¿de dónde? Se nos viene y se nos da una dirección. Por eso yo decía, ¿no?, que quien sigue a Jesús de lejos nunca puede actuar de modo equilibrado. ¿Quiénes son las personas que siguen de lejos a Jesús? Las que no se quieren comprometer. Santo Jesús. Las que no se quieren comprometer. ¿Por qué Pedro lo seguía lejos? No quería comprometerse con la causa de Cristo en ese momento, porque a Cristo lo estaban llevando, amén, para castigarle, y cuando le decían, yo conozco, vos no estabas con él, y él no, y él otra vez no, y no. Entonces le seguía de lejos porque no quería comprometerse con lo que estaba pasando. Hay muchos que siguen a Jesús de lejos. Hay muchos que siguen a Jesús de lejos. Y después le viene el remordimiento, después le viene la angustia y lloran. No, porque dicen, no lo tendría que haber hecho. Porque dicen, yo tendría que haber actuado de otra manera. Yo. Sí, es la realidad, es verdad. Pero en el momento te dejaste llevar por un impulso. Todos en algún momento fuimos un Pedro. Y si hay o existen todavía los Pedros, y si hay uno acá, mi amado y mi amada, déjese de llevar por sus impulsos. Déjese llevar, no se deje llevar por sus impulsos. Permita, vaya a la presencia de Dios. Vaya a la presencia de Dios. Estoy de acuerdo que usted algo le enoje, que a usted algo no le guste. Estoy de acuerdo que a usted cosas no le provoquen ahí, no, la revolución, y que en ese momento no lo puedes contener porque estás siguiendo a Jesús de lejos, porque si estuviéramos siguiendo a Jesús de cerca, y si tuviéramos intimidad con el Señor, las cosas serían diferentes, las tomo diferentes, amén, por lo tanto las decisiones que yo tome van a ser diferentes.
como dije, somos llamados a defender la causa correcta con los métodos correctos. Aleluya. Por eso, usted tiene que hoy, amén, arrepentirse de lo que estaba por hacer. Tiene que arrepentirse de lo que había pensado hacer. No es la manera, no es el método, ni mucho menos la voluntad de Dios. Si la historia hubiese sido otra, estaríamos hablando de otra manera. Pero la historia aquí de la palabra de Dios me dice que Pedro sacó su espada, desenvainó, para herir, para lastimar. ¿Cuántas veces no usamos nosotros métodos para herir y para lastimar? Diga conmigo esta palabra. A la cuenta de 3 todos juntos. 1. Pero no se la tengo que decir. Misericordia, vamos a decir. 1, 2, 3. Misericordia. 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 Me tengo que detener, tengo que analizar mi vida. ¿Cómo mi pensamiento, mis actitudes? Por más que tengan miles o cientos de buenas intenciones, la tenemos que acompañar con los métodos correctos y no con los métodos equivocados. Si no, mis buenas intenciones no sirven. No sirven. Te pregunto, ¿qué estabas por hacer? ¿Tenías problemas en tu casa? ¿Qué estabas por hacer por ese problema? Ya, estoy cansado. Siempre lo mismo. Usted no sabe, pastor, porque no vive en mi casa. Puede ser un motivo, pero no es el método. Dios restaura. Dios restaura familia, Dios restaura matrimonios, Dios restaura relaciones. Caminemos cerca de Jesús. Caminemos cerca de Jesús. De lo contrario, mi amado, siempre la persona que se atreva a mirar de lejos o caminar de lejos va a tener, imagínese, mire, doy un ejemplo, imagínese si nos hemos decidido a caminar tomado de la mano del Señor y muchas veces los problemas nos traen traumas y tomados de la mano del Señor, proceso, pérdida, peleas, divisiones, discusiones, tomado de la mano de Jesús. Imagínese si usted se suelta de la mano del Señor. Imagínese si a veces sirviendo y siguiendo al Maestro se es difícil mantener el testimonio. Imagínese, ni. No veo que ahora se usa mucho la palabra ni. Ni frío ni caliente. Ni frío ni caliente. O sea, son las personas que siguen de lejos a Jesús, que no se quieren comprometer, que están esperando o buscando un motivo para hacer, para decidir o para decir algo que no les conviene. Por eso yo en esta noche le digo al pueblo de Dios: usa de los métodos correctos. Usa métodos correctos. Usa métodos correctos.
Pero esto pasa y es lamentable que pase, ¿no? Pero los que siguen de lejos a Jesús, aman a Jesús. Pedro amaba a Jesús. Y cuando el Señor le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces le preguntó el Señor y 3 veces Simón Pedro le respondió, tú sabes que te amo. Entonces, Pedro amaba a Jesús, pero le seguía de lejos. Le seguía de lejos. Y por un momento estaba haciendo, ¿ven?, lo que quizás Pedro nunca quiso hacer. Y es negar que él tenía relación con su maestro. Era negar que él lo conocía a Jesús. Por eso que cuando cantó el gallo, Pedro se acordó de las palabras de su Señor. Pero ya Pedro había hecho, amén, lo que hizo, y fue haber negado al Señor. Él lo negó de esa manera. Él lo negó diciendo, respondiendo, no lo conozco, no sé quién es. Él lo negó de esa manera, pero hay actitudes en la gente, amén, y muchas actitudes y reacciones en la vida de la persona que también hacen que estén negando al Señor. Pastor, yo amo al Señor, pero podemos decir el adulterio. Pastor, pero yo amo al Señor, pero podemos decir la fornicación. Pastor, yo amo al Señor, usted no sabe cómo yo oro delante de la presencia del Señor. Pero no puede dejar el vicio, la droga, el alcohol, el cigarrillo. Y pero pastor, lo que pasa es que tengo tantos problemas. Usted no sabe los problemas que tengo. Entonces, justo ahí en la esquina estaban los muchachos, estaban tomando, y el motivo correcto, porque yo estaba mal. Pero no el método correcto, sino el equivocado. Y perdemos el testimonio. Y perdemos el testimonio. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que no se quiere acercar a Jesús por el mal testimonio de la gente. Y pero porque no pone los ojos en Jesús. Sí, es una realidad. Pero la realidad es también que somos cartas leídas. Y que nuestro testimonio tiene que acompañar lo que enseñamos, lo que decimos. Así que, mi amado, no uses los métodos equivocados. No uses los métodos equivocados. Un día, pastor, lo invito a mi casa para que usted vea el caos. No me invite nada. Use el método correcto. No me invite nada. Use el método correcto. El método equivocado sería estar quejándose todo el tiempo de lo que no tiene y de lo que le pasa. El método equivocado sería estar hablando mal de la persona que Dios le puso al lado. Ese sería el método equivocado. Pero motivos tiene. Y aleluya. Como le dijo Jesús a Pedro, mete tu espada, Pedro. Era algo serio el Señor a Pedro. Ya el Señor no le había gustado la reacción de Pedro. Y veo que el Señor ama a
amó a sus discípulos y nos ama a nosotros. Pero cuando nos tiene que hablar fuerte, nos va a hablar fuerte. Entonces no le gustó al Señor lo que Pedro había hecho. Dijo: Pedro, mete tu espada en la raíz. Y le dice estas palabras. ¿Qué? Dice: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, Jesús se estaba haciendo cargo. Se estaba haciendo cargo de lo que él iba a tener que pasar. Y él decía a Pedro que no la voy a beber. ¿Qué? Solamente tengo que dar gloria a Dios y aleluya cuando las cosas me van bien. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Iglesia, mete tu espada en la vaina. Tus actitudes, mételas, guárdalas. Los impulsos, mete tu espada en la vaina, iglesia. Es el Señor quien te defiende. Aleluya. Es el Señor quien pelea tu causa. Señor. Es el Señor quien te va a dar la victoria. Poderoso Dios. Es el Señor quien te va a dar gozo y paz en medio de la tormenta. Pero, pastores, la tormenta a mí, me golpeó tanto y los vientos fueron tan fuertes. Que yo creo que ya está, pastor, que es el motivo correcto para yo renunciar, para yo decir basta, para irme lejos. Jonás, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir, Jonás? ¿Escapar de qué? A donde usted quiera ir, el Señor va a estar ahí. Mire si no fue así que cuando él decidió irse en contra de la voluntad de Dios, el Señor usó, dice en los dibujitos de una ballena, la palabra dice de un gran pez, y se lo... El Señor va a hacer lo que tenga que hacer en nuestra vida y va a permitir lo que tenga que permitir en nuestra vida para que nosotros reaccionemos, para que la iglesia reaccione. Que no es, amén, el método que yo quiera usar, sino el que Dios me va a dar y me va a entregar. Para que yo no me equivoque, para que yo haga las cosas correctas, para que lo que yo haga esté en los planes y la voluntad de Dios. ¿O no le pasó que por no hacer la voluntad de Dios tuvo que llorar, tuvo que encerrarse en una habitación, amargado, amargada? ¿O no le pasó que por hacer su voluntad y no la de Dios, tuvo que sufrir pérdidas, tuvo que darse la cabeza contra la pared, tuvo que haber cosas que pudiera haber evitado? Y así es el pueblo de Dios, cosas que puede evitar. Muchas cosas que el pueblo de Dios puede evitar y no las evita por los impulsos del momento, por sacar su espada de la vaina. Y a mí nadie me toca. No saben con quién se mete y sacan su espada de la vaina y piensan que están haciendo lo correcto hasta que escuchan la voz del Señor y dicen: Pedro, mete tu espada en la vaina. Aleluya. Porque no es lo que vos quieras hacer, sino es lo que yo te voy a decir que hagas. ¿Qué le parece? Palabra de Dios. Es palabra de Dios. Usted medita en Romanos 8:5. Si anda conforme, ¿no?, a la carne o conforme al Espíritu. Fácil. Es fácil y rápido. Fácil y rápido. Si vamos a la palabra y nos hacemos una evaluación, ¿no? Esto tendría que ser fácil y rápido. Como pienso, como
suficiente para saber si yo ando conforme a la carne o conforme al Espíritu. Entonces, si usted hoy, el Señor está ahí, está trabajando, el Señor está ahí con su palabra, a ver que corta, tiene doble filo y que penetra hasta partir del alma, las coyunturas y los tuétanos, y si la palabra está tocando su vida, también va a sanar. Amén. Porque la palabra del Señor, como dice, es cortante como espada de dos filos, pero también sana y restaura. También sana y también restaura la iglesia. Por eso yo llamo y animo a la iglesia de Jesucristo que, por favor, no usen el método equivocado. Por más que tenga un motivo correcto, vaya a la presencia del Señor, vaya a Dios, no vaya de lejos, no, acérquese y va a saber escuchar la voz de Dios. Es como si usted se va a dar esquina y yo le quiero hablar sin micrófono, usted no me va a escuchar, usted está lejos, yo le estoy diciendo, no tenés que ir por ahí, no es el camino, no es el motivo, no es el método correcto. Y usted no me escucha porque está lejos de mí. Cuando caminamos lejos del Señor, no podemos escuchar la voz del Espíritu. Mi corazón está lejos. Mi corazón está lejos, no escucho. Y como no escucho, entonces se me ocurre hacer lo que me parece en el momento que yo estoy pasando las cosas, aunque sean incorrectas y aunque después padezca las consecuencias. Pero otra de las cosas que podemos evitar, si nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, aleluya, allí está el Señor, amén, allí está Dios abogando por nuestra causa, usando métodos para atraernos y llevarnos a su presencia, usando de estrategia, te hace llorar, te hace sufrir, para que te des cuenta que sin Él nada podemos hacer. Te hace padecer y pasar cosas para que te des cuenta que sin Él nada podemos hacer. Pedro tenía algo, y era autosuficiencia. Y él podía decir, esto lo resuelvo yo, aquí y ahora. Esto lo resuelvo yo sé cómo hacerlo. Él tenía autosuficiencia. Y cuando una persona se cree tener autosuficiencia, esa persona va a depender más de sí mismo que de aquel que verdaderamente tiene que depender, y que es Dios, que se llama Dios. No seas autosuficiente. No te sientas autosuficiente, no es el método que tienes que usar. Corre a la presencia de Dios. Abraza. Como cuando usted, esto va para los matrimonios, como cuando usted, ese hombre lo enamoró, o esa mujer lo enamoró al hombre. A ver, y cuando estaban juntos, y a mí me pasó, por eso lo estoy diciendo, estábamos juntos con mi amada y nos veíamos, y cuando teníamos que despedirnos, no podíamos.
Nos decimos chao, pero nos damos media vuelta y lo despedimos. Amén. ¿Por qué? Estamos enamorados y queremos pasar todo el tiempo juntos. Díganme qué pasa después de 23 años. Pregúnteme. No le voy a contestar. Estamos enamorados. Como yo le extraño. Amo a mi esposa, la extraño. Claro que sí. Es la que me levanta mis brazos. Muchas veces ella me levantó los brazos cuando yo tenía los motivos correctos para decir que estamos haciendo, queriendo usar métodos equivocados. Fue ella la que me levantó los brazos y me alentó a seguir peleando la buena batalla. Entonces esa mujer no quiere que su amado se vaya, no quiere, quiere estar todo el tiempo con él. Y le dice, no vayas a trabajar, quédate, ahora anda a trabajar. Dale, que si no trabajas no comemos. No te vayas. El hombre le decía a la mujer, no quedamos, vamos a quedar un ratito más. Porque había amor. Había eso que se llama amor. Había un enamoramiento. La iglesia se ha desenamorado del Señor. Se ha desenamorado del Señor. Y no importa si un día no va a su presencia. No importa si un día no fui a buscar, no fui a hablar, no fui a la intimidad con Él. Mañana. Y antes buscamos cualquier motivo, circunstancia para estar en la presencia de Dios, para hablar, para que Dios nos escuche. Claro, para que le contemos lo que estamos pasando, nuestros procesos, nuestras victorias, nuestros fracasos. Pero íbamos a la presencia de Dios. Usaba un método y que era correcto, que era ir a la presencia de Dios. Es que íbamos a la fuente. Pero hoy los métodos equivocados es me quedo. Porque me enojé. Porque antes de salir para la reunión discutí con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Entonces me quedo. Y me quedo enojado, y bien enojado. Y si viene Cristo, en ese preciso momento, diga, wow. Volvamos a enamorarnos del Señor. Volvamos a apasionarnos del Señor. Ya basta de caminar de lejos, de ir viendo de lejos al Señor, de ir como quien dice acompañando de lejos al Señor. Acerquémonos. Si la palabra dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente, ¿por qué no lo hacemos? Confiadamente acercarte en tu socorro. Confiadamente acercarte, Él es quien te va a dar paz, quien te va a dar gozo. Confiadamente acercarte al Señor, Él va a restaurar lo que Él tiene que restaurar. Confiadamente acercarte a la presencia de Dios, porque Él va a escuchar tu oración y te va a responder desde su monte santo y te va a dar la victoria. Pero mete tu espada en la vaina. Mete tu espada en la vaina. Levante sus manos. Yo le voy a hacer una pregunta, pero no me levante sus manos. ¿Cuántos habían sacado su espada de la vaina?
¿Cuántos habían sacado su espada de la vaina? Ahora va a ver. ¿Cuántos habían sacado su espada de la vaina? Escucha la voz del Señor que te dice: vete, guarda. No es la manera, no es el método. Yo sé que estás sufriendo, dice el Señor. Yo sé que has llorado al Señor, dice el Señor. Yo sé que las circunstancias no han sido agradables para tu vida, y que tuviste suficientes motivos para hacer lo que habías pensado hacer, pero mete tu espada a la vaina. Mete tu espada a la vaina. Aleluya. Aleluya. Y dejemos de defender buenas causas usando métodos equivocados. Dejemos de defender buenas causas usando los métodos equivocados. ¿Sabe lo que la iglesia necesita? ¿Quién es iglesia? ¿Sabe lo que la iglesia necesita? Le voy a decir una palabra. Yo sé que usted la conoce. Lo que la iglesia necesita es intimidad con Él. Él es quien va a redarguir. Él es quien va, cuando queremos hacer las cosas incorrectas, su espíritu va a redarguir en nuestra vida, en mi vida, en tu vida, o para decirnos: no lo tenés que hacer, no es el método correcto. Pero si no tenemos intimidad, aleluya, si no tenemos intimidad con Dios, si yo no oro, si yo no voy a la presencia de Dios y todo me da lo mismo, entonces estoy andando conforme a la carne, y cualquier decisión que yo tome o como yo me accione va a ser de acuerdo, amén, a la carne, pero no con el Espíritu. Y una mujer del Espíritu, aunque pase por muchos problemas, va a accionar o va a reaccionar conforme al Espíritu. Pero la iglesia necesita intimidad con el Señor. Es que no puedo orar porque estoy pasando tantas cosas. Y se es más fácil quejarse, se es más fácil pelear, se es más fácil discutir que orar e ir a la presencia de Dios. Pero yo sé que esto no pasa aquí. Eso pasa en otra congregación. Póngase de pie y meta su espada en la mano. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Porque te fallamos cuando decimos que te amamos y aborrecemos a nuestros hermanos. Señor, perdónanos. Perdónanos por usar métodos equivocados. Señor, perdónanos por no ir a tu presencia. Señor, perdónanos por habernos desenamorado. Señor, perdónanos. Ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia de nuestras vidas. Y ayuda hoy a tu pueblo a tomar la decisión de meter esa espada en la vaina. Porque no es
tú quieres. No es como tú has dicho que tenemos que hacer las cosas. No es como tú quieres que reaccionemos. No es como tú quieres que nosotros hablemos y caminemos. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Que hoy podamos decidir meter esa espada en la vaina. Esa actitud incorrecta, la cual te enoja a ti, Señor, con la cual no estás de acuerdo tú, Dios mío. Puede que el hombre te haya dicho, bueno, hacelo. Puede que el enemigo te haya susurrado, mira cómo estás, hasta cuándo vas a estar así. Dale, haz lo que tengas que hacer. Pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios dice que tenemos que hacer. Pidámosles hoy al Señor que Él venga con su espíritu, trate con nuestro corazón, libera nuestros pensamientos, porque son tus pensamientos que están cautivos a ese problema, cautivo a ese fracaso, cautivo a esa necesidad. Son tus pensamientos que están ahí atados y necesitan ser libres. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar y está esperando a los